Bendiciones del Señor. Les pido que me acompañen al libro de Mateo, capítulo 8, de los versículos 1 al 4. Mateo, capítulo 8, de los versículos 1 al 4. Leo para ustedes la palabra del Señor. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Acompáñenme en oración nuevamente. Padre Celestial, estamos delante de ti, Señor, a esta hora. Tu palabra ha sido leída, tu palabra ha sido cantada, tu palabra va a ser explicada y tu palabra será aplicada, Señor. Seas tú dignándote a abrir nuestros corazones para entender, nuestros oídos para oír. Señor, permite que tu palabra llegue a nuestras vidas, a lo profundo de nuestro ser, y seamos santificados a través de ella. Pero también para aquellos que no te conocen, seas tú aplicando esta palabra para salvación. Señor, estoy delante de ti y de parte de ti. Ayúdame, Señor, pues soy un vaso frágil en tus manos. Señor, ayúdame a exponer de manera fiel tu palabra. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Este evangelio fue escrito por Mateo, Leví, el discípulo de Jesús, el recaudador de impuestos, discípulo de Jesús, y sus destinatarios eran judíos convertidos al cristianismo, a los cuales trataba de convencer de que Jesús era el rey mesiánico que ellos habían estado esperando durante siglos. En este evangelio, Mateo hace referencias al Antiguo Testamento más que cualquier otro de los evangelios. Mateo tiene un objetivo, y es mostrar cómo Jesús cumplía con las profecías que el Antiguo Testamento hacían acerca del Mesías. También Mateo relaciona a Jesús con la ley del Antiguo Testamento y cómo él estaba por encima de esa ley. Luego, el propósito de Mateo era, al escribir su evangelio, era nutrir la fe en Jesús mesiánico de los judíos cristianos, puesto que ellos se encontraban en grande persecución y rechazo por parte de sus familiares y compatriotas judíos y también de sus amigos. Estaban regresando al judaísmo y por eso Mateo les recuerda que Jesús es el rey prometido, que había establecido el reino de los cielos, y los anima recordándoles todo lo que el Antiguo Testamento dice acerca de su rey. Pero también les recuerda que este reino no están completos y que deben esperarlo en su segunda venida. Mateo nos introduce en su evangelio con una narración acerca de la genealogía de Jesús y les demuestra a sus destinatarios cómo Jesús está relacionado con el linaje de David y cómo así él es el rey mesiánico, desde Mateo 1:1 hasta el 2:23. Luego Mateo nos describe el evangelio del reino, lo que nosotros conocemos como el sermón del monte, desde Mateo 3:1 hasta el 7:29. Y después Mateo se enfoca en la expansión del reino, desde Mateo 8:1 al 11:1. Nuestro texto se encuentra precisamente aquí, en esta sección de la expansión del reino. Mateo
ubica nuestro texto precisamente, inmediatamente del Sermón del Monte, donde Jesús presenta las leyes tergiversadas de los fariseos y escribas y las explica de la manera correcta. Luego Jesús se propone a demostrar con hechos que Él mismo es el dador de la ley, pero que también es el cumplidor de la misma. Mateo se propone demostrar a través de este milagro y a través de muchos otros milagros la gloria de Cristo. Jesús se hizo hombre y ahora como hombre se encuentra con la miseria humana. Empieza a sanar a los enfermos, a expulsar fuera demonios, a dar vista a los ciegos, a abrir los oídos de los sordos, para así dar cumplimiento a las profecías, y esto como evidencias de que Él era el rey anhelado por el pueblo de Israel, al cual la mayoría del pueblo no lo identificó, pues ellos esperaban a un rey que actuara de una manera muy diferente. Pero Jesús, siendo el verdadero rey de los judíos, actuó conforme a lo que las escrituras dijeron de Él: humilde, misericordioso, no alzó su voz, no vociferó, pobre, pues no tuvo donde recostar su cabeza, montado en un burro. Jesús se parecía más a un siervo que a un rey, pero Él era el rey. Por eso, el tema de nuestro pasaje del día de hoy es la sanación de Jesús a un leproso como evidencia de su linaje real, donde además muestra su misericordia, su soberanía, su poder y su obediencia a la ley. La sanación de Jesús a un leproso como evidencia de su linaje real, donde además muestra su misericordia, su soberanía, su poder y su obediencia a la ley. Y el título de este mensaje es: Este es el Rey de los judíos. Este es el Rey de los judíos. Hermanos, y para que entendamos este texto de una manera más simple, más sencilla, lo he bosquejado en dos sencillos puntos. Nuestro primer punto es el escenario para demostrar el linaje real. Escenario para demostrar el linaje real. Versículos 1 y 2. Y el segundo punto, evidencias del linaje real. Versículos 3 y 4. Empecemos nuestra exposición, hermanos. El versículo 1 nos dice, escenario para demostrar el linaje real. Versículo 1 dice: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Ya había dicho que Mateo ubica este suceso inmediatamente después de terminar el Sermón del Monte. Si nosotros leemos dos versículos antes, en Mateo 7, 28 y 29 nos dice: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque le enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Las personas estaban sorprendidas por las enseñanzas de Jesús. Comenzaron a seguirle. Nunca nadie había hablado así. Querían escuchar más acerca de Él. Querían ver lo que hacía. Es la ocasión perfecta para Jesús empezar a expandir su reino. Mucha gente lo sigue. Y es que las personas, cuando escuchan algo nuevo, quieren ir en pos de ello, así no lo entiendan. Por lo general, mis hermanos, somos motivados por lo novedoso. Y hay un dicho que dice: ¿para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? No podemos decir, mis hermanos, que todas las personas que siguieron a Jesús lo hacían por las motivaciones correctas. Podemos estar seguros que muchos de ellos lo seguían porque habían visto sus milagros. Solo esperaban de Él obtener algo. Recordemos, por ejemplo, lo que nos dice el Evangelio de Juan en su capítulo 2, versículos 23 y 24. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Pero aún así es
un buen escenario para demostrar su linaje real. El versículo 2 nos dice: y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. En el mundo antiguo, la lepra era la más terrible de todas las enfermedades. E.W. Masterman, cirujano misionero, escribe: ninguna otra enfermedad reduce a un ser humano por tanto tiempo a una ruina tan repugnante. La lepra podía empezar con la pérdida de la sensibilidad en alguna parte del cuerpo. Si la persona se golpeaba, no le dolía. Afectaba los troncos nerviosos, los músculos se descomponían, los tendones se contraían y las manos se les ponían como garras. Seguía la ulceración de las manos, los pies. Luego llegaba la pérdida progresiva de los dedos de las manos y de los dedos de los pies, hasta por terminar por caérsele toda una mano o todo un pie. Las úlceras se desarrollaban una supuración repulsiva. Se levantaba un olor nauseabundo. Pero el leproso no sentía tal olor, pues él perdía el sentido del olfato. Se les caían los párpados y los ojos se le quedaban como mirando fijamente. Las cuerdas bucales se ulceraban, se les ponía la voz ronca, áspera y la respiración silbante. La duración de este tipo de lepra podía alcanzar entre 20 y 30 años. Es una clase terrible de muerte progresiva en la que la persona va muriendo poco a poco. Hermanos, y posiblemente este era el tipo de lepra que padecía el leproso de nuestra historia. Lucas, en su evangelio, en el pasaje paralelo, nos dice que este hombre se presentó lleno de lepra. La condición física del leproso era terrible, pero había algo mucho peor. Mucho peor. Josefo, el historiador, nos dice que se trataba a los leprosos como si fueran, en efecto, personas muertas. Tan pronto se diagnosticaba la lepra, se desterraba al leproso absoluta y totalmente de la sociedad humana. Los textos en Levítico nos dice, Levítico 13:46 nos dice: todo el tiempo que la llaga estuviera en él será inmundo, estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. Y el verso 45 dice: y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo. En la Edad Media, si una persona contraía la lepra, el sacerdote se ponía a la estola, tomaba un crucifijo, lo llevaban a la iglesia y leía sobre esta persona el oficio fúnebre. Aquella persona era considerada como si hubiera muerto. Pero había algo peor. En los tiempos de Jesús, la tradición rabínica había llevado al extremo la ley acerca de los leprosos. Una vez eran declarados con lepra, empezaban ellos, los leprosos, a sentir la extrema dureza del corazón del rabinismo. Como por ejemplo, ellos expulsaban al leproso fuera de las ciudades amuralladas, aunque era necesario. Tocar a un leproso era casi igual a tocar a un muerto. Decían los rabinos que era ilegal saludar a un leproso en campo abierto. Quien entraba a una habitación contaminaba aún las vigas de los techos. Nadie se podía acercar a más de 2 metros de distancia de un leproso.
Decían ellos también que si el viento soplaba hacia la dirección donde estaba un leproso y tocaba a una persona sana, ésta quedaba contaminada. El leproso debía mantenerse a no menos de 50 metros de distancia. Dice la historia que los rabinos no comían huevos que hubieran sido comprados en una calle por donde había pasado un leproso. Ellos llevaron hasta el extremo su lógica inhumana, que aún les prohibían lavarse la cara. El rabinismo, mis hermanos, se inclinaba a buscar la causa de las enfermedades en lo moral. Decían ellos: no hay muerte sin pecado y no hay dolor sin transgresión. También decían: el enfermo no está curado hasta que sus pecados no estén perdonados. Lo peligroso de todo esto era que los rabinos atribuían estas enfermedades a pecados particulares y ellos negaban la doctrina del pecado original. En sus escritos ellos mencionan 11 pecados como causantes de la lepra. Pero el texto nos dice: y he aquí vino un leproso. Y podemos preguntarnos: ¿por qué estaba leproso este hombre? ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? Y podemos responder sin intentar forzar el texto, tal como le respondió Jesús a sus discípulos cuando le preguntaron acerca de un hombre ciego de nacimiento. No es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y sí que se manifestaron las obras de Dios en este hombre, mis hermanos. Los leprosos eran personas física e espiritualmente impuros. Ellos no podían ir al templo y hacer sus sacrificios. Ellos estaban impedidos hasta que no fueran sanados de esta terrible enfermedad. Pero ellos tenían poca o nada de esperanza de poder ser sanados. La única oportunidad que tenían de ser sanados era por Dios. Y aún los pocos que se atrevían a abrigar tal esperanza tenían que pararse de lejos, como nos lo relata Lucas, que se paraban desde lejos y gritaban pidiendo ayuda: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Pero este leproso escuchó que había un hombre que estaba sanando a los enfermos. ¿Y cómo lo escuchó? Hermanos, podemos imaginarnos un poco. Tal vez era un hombre casado y su esposa fue y le contó y le dijo: mira, hay un hombre que está hablando cosas maravillosas y aún está sanando a los enfermos. Ve hacia él te puede sanar. Posiblemente fue un amigo que fue y le contó lo mismo, que había un rabino, un nuevo rabino que sanaba a los enfermos. Tal vez podemos imaginar que fue un ángel del cielo que se le apareció en una visión y le dijo que fuera delante de Cristo, que él podría sanarlo. O tal vez fue el mismo Dios poniendo un fuego intenso en su corazón y llamándole para que le siguiera. Lo que sí sabemos, hermanos, es que este leproso no dudó en ir a él. Este leproso se postró en actitud de adoración. Él reconoce su deidad, la deidad de Cristo, pues él sabía que el único que podía sanarlo era Dios. Marcos nos relata en su pasaje paralelo y dice que hincada la rodilla. Lucas también en su pasaje paralelo dice que se postró con el rostro en tierra. Recordemos, por ejemplo, mis hermanos, a Cornelio postrándose a los pies de Pedro y adorando. Mas Pedro lo levanta diciendo: levántate, pues yo mismo soy hombre. Recordemos también al apóstol Juan postrándose a los pies del ángel, pero el ángel le responde: mira,
no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo. Adora a Dios. Pero vemos aquí a Jesús, quien no le impide que se postre delante de él en señal de adoración, pues él es digno de toda adoración, de exaltación. Cristo merece que nosotros nos postremos hincada la rodilla, con nuestro rostro en tierra, pues Jesús es Dios. Y le dice: Señor. Reconoce su autoridad. Curious, supremo en autoridad, controlador. Y le dice: si quieres, puedes limpiarme. Si quieres. Reconoce su soberanía, pero también reconoce su poder. Al decir si quieres, el leproso está en total dependencia de Cristo. Reconoce en Jesús su soberanía para sanarlo o no. Tal vez recordando el texto de Éxodo 33:19, donde Jesús le dice: tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Estas palabras, mis hermanos, no son las palabras de un hombre ni la actitud de una persona que quiere ser solamente sanada de su cuerpo. No, Dios ya había hecho una obra en este hombre. Ya había hecho una obra en el alma de este leproso. Estas son las palabras y la actitud de una persona a la cual Dios ha transformado su corazón. El leproso va a Jesús en actitud de adoración, en actitud de humildad. Se postra y le llama Señor y deja que se haga la voluntad de Jesús y que su poder actúe en él. Mis hermanos, ¿somos así? Vamos delante de Dios, delante de Cristo en una actitud de humildad. Nos postramos delante de Él en una actitud de adoración. Reconocemos su soberanía y le decimos: Señor, si quieres, haz tu voluntad en mi vida. Mis hermanos, después de tener el escenario perfecto, mucha gente lo sigue y tiene un leproso a quien sanar. Ahora Jesús se propone demostrar con hechos que Él es el Rey. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto. Evidencia del linaje real. Evidencia del linaje real. Versículo 3 y 4. Leemos el versículo 3. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Hermanos, Jesús extendió su mano y le tocó diciendo: quiero. Tocar a un leproso era quedar ceremonialmente impedido para cumplir los ritos. Esto era imposible de hacer, esto no se podía hacer. Pero aquí vemos a nuestro Salvador, Dios hecho hombre, teniendo misericordia soberana con este pobre hombre. Nuestro Señor ve la miseria del leproso, huele su hediondez, toca su carne que se cae a pedazos y no siente pudor o repulsión hacia él como los rabinos. No, mis hermanos, nuestro Salvador lo toca. Esto era prohibido hacer, ya lo dije. ¿Quién puede tocar a un leproso sin infectarse? Aquí vemos la inclinación de Cristo a aliviar la miseria de una criatura caída. Vemos aquí a Jesús dando de su misericordia soberana, reservada solo para los herederos de la salvación, para aquellos que se postran de manera humilde reconociendo su incapacidad, para aquellos que reconocen el señorío de Cristo, para aquellos que lo ven como el Rey soberano, como el Rey del universo. Vemos a Dios en Cristo sentado en su trono y haciendo su voluntad.
vemos a Dios en Cristo eligiendo de una forma incondicional al leproso para sanarlo. El Señor ve nuestra humillación y verdadero arrepentimiento, como la vio en el leproso. Pero no por los méritos del leproso, mis hermanos, pero no por nuestros propios méritos, porque recordemos lo que dice la Escritura: no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Aquí vemos a nuestro Señor mostrando su gran poder. Pues Jesús es poderoso. Sé limpio. Solo basta con una palabra. No solo Cristo es soberano, no solo Cristo es misericordioso, Cristo también es poderoso. Porque de qué otra manera puede llevar a cabo lo que decretó desde antes de la fundación del mundo si no tuviera el poder para hacerlo. Una vez habló Dios y creó los cielos y la tierra de la nada. No es necesario que hable dos veces. Con una sola palabra bastó para sanar al leproso. Y al instante su lepra desapareció. No fue por etapas, hermanos. Imaginémonos la condición de este hombre. Un hombre lleno de llagas por todo su cuerpo, con su cara desfigurada, cayéndosele a pedazos el cuerpo, con la voz ronca, con sus ojos hundidos. Este hombre estaba totalmente desfigurado, pero dice el texto que su lepra al instante desapareció. ¿Y por qué? Porque Jesús es Dios todopoderoso, hermanos. Jesús, a través de este milagro, deja ver su misericordia soberana en la elección, su poder, su deidad, su autoridad, su linaje real. Pues el propósito, hermanos, de los milagros de Jesús, de la expulsión de demonios, de la sanación de los enfermos, era para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades, llevó nuestras dolencias, dando a entender el profeta que el rey prometido al pueblo de Israel iba a hacer todas estas señales. Y el verso 4 nos dice, hermanos: entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Jesús le dice al leproso que no lo divulgue. ¿Por qué Jesús le pide esto a este hombre, mis hermanos? Pues muy posiblemente era para evitar que las personas, al ver todos estos milagros o al escuchar que él estaba haciendo muchos milagros, quisieran ponerlo como rey antes de tiempo y de la manera incorrecta. También despertaría los ánimos de los sacerdotes y de los escribas y de los principales de la sinagoga, los cuales intentarían matarlo y aún no era su tiempo. Cuando Jesús le pide al hombre sanado de su lepra que se muestre al sacerdote y presente la ofrenda que ordenó a Moisés para testimonio a ellos, hermanos, lo hace con el fin de cumplir la ley. Pues Jesús es cumplidor de la ley. Recuerden lo que dijo el mismo Jesús en el Sermón del Monte: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Era un testimonio para los sacerdotes palpable de que él era el rey esperado, que ese rey había llegado, de que Dios estaba dentro de ellos, entre ellos. Porque, mis hermanos, ¿qué tan a menudo se sanaba un leproso? Y ellos sabían muy bien que la única forma que un leproso tenía de ser sanado era por Dios mismo.
Ellos tenían que haberse dado cuenta que Él era el rey prometido, que el rey había llegado, que su Salvador estaba entre ellos. Pero ellos no se dieron cuenta, pues tenían un corazón duro como una piedra. Mis hermanos, ¿en qué consistía la ofrenda que debía presentar el leproso? En Levítico nos dice que el leproso sanado debía presentarse delante del sacerdote para que lo examinara. Y después de que lo examinaba y veía que su lepra había desaparecido, lo mandaba a hacer un sacrificio, un rito. El rito consistía en que el leproso o el leproso debía llevar 2 avecillas vivas, madera de cedro, hisopo y grana. El procedimiento consistía en matar a una de las avecillas en un vaso de aguas corrientes, y luego debía tomar la avecilla viva, el hisopo, la grana y el cedro, mojarlos en la sangre de la avecilla muerta, rociarlos 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y luego debía soltar la avecilla viva en el campo. Mis hermanos, Jesús es símbolo de la avecilla muerta que fue sacrificada y derramó su sangre para que leprosos como nosotros fuésemos limpiados de nuestra hediondez, de nuestro ronquido, de nuestra insensibilidad, de nuestra descomposición, de nuestra muerte segura. Y gracias a ello somos como la avecilla viva que, sumergida en su sangre, volamos hacia la libertad. En este texto vemos la gloria de nuestro Salvador de una manera muy especial. Realmente las obras de Dios se manifestaron en Cristo, en la sanación de este hombre, de una manera superlativa. Nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de David, el Rey eterno de Israel, el misericordioso, el soberano, el todopoderoso. Cristo fue tratado como el peor de los leprosos. Él era olor fragante para su padre, pero lo olieron como el más cochino leproso. Él hizo la voluntad de Dios, pues nunca blasfemó su nombre, pero ellos lo trataron como si estuviera ronco y lo acusaron de blasfemar el nombre de Dios. Cristo fue tratado como el peor de los inmundos, siendo el más puro de todos. Él tomó todo lo impuro del leproso, su pecado, nuestro pecado. Siendo el limpio, Él tomó ese pecado por amor de sus elegidos. Jesús es el cumplimiento de las profecías antiguo testamentarias. Y de una manera muy precisa, Mateo se encarga de demostrarlo a lo largo de todo su evangelio. Este, dice Mateo, es el rey de los judíos, pero también es el rey de todas las naciones. Mis hermanos, ¿cómo podemos aplicar este pasaje a nuestras vidas? Debemos aplicar este texto a nuestras vidas hoy. Para los hermanos, para mis hermanos, para aquellos que hemos creído en Cristo como nuestro Rey. Recordemos, hermanos, que este mundo es un mundo entero lleno de leprosos. Ellos se están descomponiendo a pedazos y ellos finalmente van a morir. Esto es un llamado a evangelizar. Esto es un llamado a llevar las buenas nuevas. Hermanos, hoy hay un evento de evangelismo. Vamos a decirle al mundo entero que son leprosos.
pero vamos a decirle también que hay alguien que los puede limpiar. Hermanos, tal vez no podamos ir a evangelizar, pero en nuestra propia casa hay leprosos. Nuestra madre puede ser leprosa, nuestro propio padre puede ser un leproso. No seamos insensibles. ¿O no sientes el olor nauseabundo de ese leproso? No seamos insensibles, hermanos. Debemos hablar de Cristo y decirle que Él es el Rey de los judíos, pero que también es el Rey del universo, hermanos. También, como aplicación, hermanos, ¿tenemos un corazón legalista? ¿Un corazón legalista como los rabinos del primer siglo? ¿Somos indolentes ante el dolor de los otros? ¿Qué mayor dolor el poder ver a nuestra propia familia, padre o madre, hermanos de sangre? Sabemos que se irán directo al infierno si nosotros no le hablamos de Cristo. ¿Somos inmisericordios como los rabinos? ¿Ya no nos juntamos con los otros? ¿Ya no nos hacemos al lado de los otros porque son muy pecadores? Hermanos, recuerden de dónde salimos nosotros. Nosotros también éramos leprosos. Olíamos hediondo, pero alguien se acercó a nosotros y nos habló de Cristo. Y ahora hemos sido limpiados. Hermanos, no seamos inmisericordias. La misericordia triunfa sobre el Cristo, sobre el juicio, perdón. Hermanos, pero también yo debo unirme a la petición insistente de nuestros pastores. Hermano, ¿está brotando alguna úlcera leprosa en tu vida? ¿Estás viendo pornografía? ¿Estás cayendo en inmoralidad sexual? Hermano, arrepiéntete de tu pecado. Mira a Cristo clavado en la cruz. Recuerda que Él derramó su sangre para limpiarte. ¿Sí te limpió, hermano? ¿Sí te limpió realmente? Recuerde que su lepra al instante desapareció. ¿Tu lepra ha desaparecido o todavía permites brotes de lepra en tu vida? ¿Estás exaltando a Cristo como Rey de las naciones, como lo hizo el leproso, hermano? ¿Te postras delante de Él? ¿Le llamas Señor? ¿Reconoces su soberanía, diciéndole si quieres, si es tu voluntad, haz esto o aquello? ¿Vives para que Cristo sea coronado Rey de las naciones? Hermano, ¿corres una carrera para Cristo? ¿Corres una carrera para que Cristo sea coronado? ¿O corres una carrera pensando en tu propio bienestar o en tu propia gloria y honra? ¿Estás pensando en tu propia exaltación? Hermanos, recordemos que todo esto se trata de Él y no de nosotros. Se trata de Cristo y no de nosotros. Como decía el apóstol Pablo, lo tengo todo por basura por amor a Cristo, por lo cual lo he perdido todo, decía Pablo. Pero también este texto es un texto de consuelo, mis hermanos, un texto de consuelo. Qué bendición, hermanos, es saber que tenemos un Rey tan poderoso, tan misericordioso, tan obediente. Hermanos, el pueblo de Israel no lo pudo ver. Ellos esperaban a un rey diferente, a un rey que los salvara de la tiranía del pueblo romano.
y no se dieron cuenta que el rey había llegado y que era el rey que los iba a librar de su pecado. Es una bendición que nosotros hayamos visto al rey y que Él nos haya dado la fe para que lo miráramos. Fue la única manera. Glorifiquemos, mis hermanos, el nombre de nuestro rey. Exaltemos a nuestro rey. Pero también a los amigos que se encuentran hoy aquí. ¿Y quiénes son los amigos? Los amigos son aquellas personas que vienen por primera vez y nunca han escuchado de Cristo. O han venido en varias ocasiones, pero no conocen a Cristo. Amigo, tú eres un leproso. No físicamente, tu pecado es tu lepra. Ahora mismo, tu úlcera leprosa, aunque no se ve en el exterior, está en tu interior. Hablas ronco, pues blasfemas en contra de Dios. Has perdido la sensibilidad, pues no quieres nada con Dios. Ahora mismo tus manos y tus pies han empezado a caerse, pues no quieres hacer nada para Dios y no quieres caminar en pos de Él. Expeles un olor nauseabundo y tú no sientes tu mismo olor, pues has perdido el sentido del olfato y crees que todo va muy bien en tu vida. Pero ese mal olor que expeles es olor de muerte para muerte. Tus ojos se han quedado mirando como fijamente, pues quieres cumplir con ansias todo lo que tus ojos ven. Amigo, y finalmente vas a morir eternamente si no vienes a Cristo en humildad, arrepentido, creyendo que Él te puede perdonar de tus pecados. ¿Has visto que Jesús es poderoso para sanar a un leproso? ¿No podrá también sanarte a ti? ¿No podrá limpiarte de tu pecado? Amigo, ven a Cristo, no pierdas la oportunidad. Arrepiéntete de tus pecados. Ve delante de Cristo, póstrate delante de Él, dile: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y te lo aseguro, Él extenderá tu mano, su mano, y te dirá: quiero, sé limpio. Oremos, hermanos.